Bueno, buen día. Tenemos que ver hoy la parte de extremos, de cómo justificamos lo que han visto ustedes en el práctico, extremos relativos. Extremos es un tema que también viene en análisis 1, ¿sí? Extremos relativos o máximos y mínimos relativos, porque la palabra máximo y mínimo por ahí hace referencia a el valor más alto que toma una función, o el valor más bajo que toma una función, y eso sería más el concepto de extremos absolutos, que también se ve o se da en análisis 1. Relativo se refiere que es el valor más alto que toma una función en un entorno, ¿no? O sea, viéndolo en análisis 1, hacemos rápido acá, viendo en análisis 1, ustedes hacían, no sé, si yo tengo una función ahí, acá tengo un máximo relativo, y no es porque es el valor más alto que toma la función, sino porque es el valor más alto que toma la función en un entorno de ese punto, ¿sí? Por eso era relativo. Acá pasa lo mismo, pero un poquito más complicado, a ver. Si yo intento hacer, a ver, algún gráfico y con un poco de imaginación. A ver, si yo veo algo en perspectiva, lo voy a ver así, a ver. Este lado lo veo, ese lado lo veo. Esa es la parte de arriba, y si quiero hacer en línea de punto la parte que no veo, va a ser algo así. ¿Ah? Eso es una superficie. En ese caso, por ejemplo, yo veo que más o menos por acá, lo puedo poner en cualquier lado, porque está en perspectiva, pero supongamos que sea ahí, yo tengo un máximo relativo, ¿ah? Porque es el valor más alto que toma la función en un entorno de ese punto. Ese punto es la imagen de un punto que está en el dominio, ¿sí? O sea, yo acá tengo el dominio de la función. Y ese punto le voy a llamar P sub 0, como para seguir más o menos la misma notación que tienen en el apunte. Entonces, en ese caso, yo tengo ahí un máximo relativo. ¿Cómo defino qué es un máximo relativo? Yo puedo decir que, lo pongo acá, existe un máximo relativo o máximo local, ¿sí? Se puede decir máximo relativo o máximo local. En P sub 0, si y solo si para todo, bueno, yo no quiero usar notación vectorial para no complicárselas a ustedes todavía. Para todo xy, para cualquier valor de xy que pertenezca a un entorno del punto P y de radio delta, se verifica o se cumple que el valor de la función en el punto P sub 0 sea mayor que el valor de la función para cualquier valor de xy. ¿Qué estoy queriendo escribir acá? Estoy diciendo que va a haber un máximo en ese valor de P sub 0 si se cumple que para cualquier valor de xy que yo tome que pertenezca a ese entorno, acuérdense que entorno, si yo veo entorno en el plano, puedo ponerlo así. O sea, eso es
un entorno de centro en P sub 0 y de radio delta. ¿Ah? Estoy diciendo que las imágenes de cualquier puntito que haya ahí abajo, ahí adentro, yo lo levanto contra la función, las imágenes me tienen que dar siempre menores que el valor de la función en el punto P sub 0. ¿Se entiende la idea, no? Esto para máximo. Si doy vuelta acá a eso, voy a tener lo mismo, pero para un mínimo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Con eso sí? Sí, profe. Sí, profe. Yo lo pongo eso a propósito ahí porque voy a sacar de ahí una conclusión. Y fíjense que cuando hay un máximo, y esto es importante, en el máximo, el plano tangente que pasa por ese punto va a ser, imagínense que es un plano que toca ahí en el puntito ese, ¿no? El plano tangente, ese sería plano tangente en P sub 0. El plano tangente es, vamos a decirlo fácil, es horizontal, o sea, es paralelo al plano XY, al plano del piso. O sea, el vector normal al plano S es normal también al piso. O sea, no es un plano que esté inclinado, sino que el vector normal que está en ese plano es perpendicular o es normal al piso. ¿Ah? Esta definición te la podría ampliar para más de dos variables. Nosotros en general acá no la metemos, pero yo si cambio acá unas cosas por vectores, esta definición es general para 3 variables, 4 variables, o lo que sea. ¿Ah? Entonces, es importante eso porque ahí voy a sacar una conclusión. En la punto lo hace de una forma distinta, yo lo voy a hacer de otra. El plano que pasa por ese punto, el plano tangente, es normal del piso. O sea, el vector está vertical o es paralelo al eje de la z, en este caso. ¿Ah? Yo de acá, el análisis uno lo pueden haber hecho también, voy a sacar una conclusión. Voy a decir que, fíjense, si yo no quiero cambiar el sentido del mayor menor, lo voy a dejar ahí por ahora. Puedo hacer así, 0 mayor que, este f de p sub 0 lo puedo pasar para acá restando. Digo, f de x y menos f de p sub 0. O sea, estoy diciendo que el valor de la función menos el valor de la función en el punto, o sea, el valor de la función en cualquier punto que esté dentro de ese entorno, menos el valor de la función allá arriba, tiene que ser menor a 0. Y a esto yo le voy a llamar delta f. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que cuando hay un máximo relativo, a ver, estoy diciendo cosas más o menos obvias, ¿no? Si yo me muevo desde el máximo para cualquier lado, la función es un poquito más baja, porque el delta f es negativo, delta f es menor que 0. Entonces, me siguen con la idea, ¿no? O sea, yo estoy ahí en el punto más alto de ese entorno. Para cualquier dirección que yo me mueva, el valor de la función tiene que disminuir. Todo esto que estoy haciendo lo puedo dar vuelta al mayor y genero lo mismo, pero para un mínimo relativo, ¿sí? Lo entiendo que ustedes lo pueden razonar de ahí. Yo lo hago solamente con el máximo ahora. Entonces, es importante, y por eso lo voy a poner, que, porque acá se basa toda la análisis que vamos a hacer ahora, que si el delta f es menor a 0, existe un máximo relativo. Y que si el delta f es mayor a 0, existe un mínimo relativo. ¿Ah? Si delta f es mayor a 0, quiere decir que yo estoy en un punto donde me muevo para cualquier lado y la función aumenta. Entonces es un mínimo. ¿Ah? Y lo importante de eso es que se tiene que cumplir para cualquier dirección.
yo acá estoy en un punto, me tengo que mover para cualquier lado que me mueva. Si yo logro demostrar que el delta F siempre es menor a 0, tengo un máximo. O que si el delta F siempre es mayor que 0, tengo un mínimo. ¿Ah? Borro esta parte. Me siguen con la idea, ¿no? Sí, profe. En el apunte, sobre todo para relacionarlo un poquito mejor, a ver, lo hago acá. Voy a tratar de dibujar acá eso que está ahí, como está un poquito más en el apunte. Yo puedo hacer así. Tengo el punto x sub 0 y sub 0. ¿Quién es x sub 0 y quién es y sub 0? Son las coordenadas de este punto, ¿sí? O sea, hago así. Acá tengo x sub 0 y hago más o menos por ahí. Y sub 0. ¿Está? Y acá es donde tengo, a ver si lo hago en azul, lo que pusimos ahí ese entorno de radio delta. En el apunte lo pone un poco más con, y lo vamos a hacer así para entender un poco eso. Lo hago así, a ver. No voy a dibujar esto para no complicar tanto este gráfico, pero ahí estaría el entorno. Yo voy a decir que del x sub 0 me muevo un delta, o sea que acá tengo x sub 0 más delta x. Bueno, acá arriba voy a tener y sub 0 más delta i. O sea que me moví un poquito para acá, me moví un poquito para allá. Y acá tengo. Ustedes traten de seguir ahí en el apunte. Tengo esto, lo cual le llamo delta S. Y si acá pongo los nombres, acá tengo delta i y acá tengo delta x. Fíjense que acá el gráfico lo hago así como está en el apunte, pero en realidad, tanto delta x como delta i pueden ser negativos y todas las combinaciones. O sea que en realidad este delta s puede ser para este lado, para abajo. O sea, yo estoy cubriendo todo el entorno, todo ese círculo que yo dibujé ahí, es de radio delta S. ¿Ah? En general uno lo dibuja así porque es más fácil verlo, pero delta X puede ser negativo, positivo, lo que sea. Y acá se forma un ángulo que el apunte creo que se llama phi. ¿Ah? Bueno, ¿quién es x sub 0 más delta x? Esto es x. ¿Y quién es y sub 0 más delta i? Esto es y. O sea, yo estoy diciendo que mi punto donde yo creo que tengo un máximo mínimo es el p sub 0, el x sub 0, o sea, este punto que está fijo acá, que sería el puntito acá que está en rojo. ¿Ah? Y estos x, y son todos los puntos que están ahí adentro, ¿no? En función de qué tan grande sea el delta x y qué tan grande sea el delta y, voy barriendo todo ese circulito. ¿Ah? Por eso es variable. Sí, ¿no? Sí, pero Bueno, dejemos ahí porque ahí lo haremos. Vamos un poquito más a lo que tenemos que ir. Primera condición, o sea, condición necesaria, no suficiente. La condición necesaria no suficiente quiere decir lo que se tiene que cumplir para que haya un extremo, pero no es suficiente. Bueno, en el apunte lo tiene desarrollado de otra forma, lo voy un poquito más rápido. Yo recién dije que en el máximo o en el mínimo, el plano tangente es normal al dominio o es normal al piso. Quiere decir que el vector que yo tengo ahí, el vector ese verde, es un vector que está en vertical, o sea, está en la misma dirección de z. ¿Ah? Entonces, ¿qué conclusión yo saco ahí? Yo puedo decir, y esto es bien general, que el gradiente de f es 0. ¿Se acuerdan que el gradiente era un vector que era, o sea, es un vector cuyos componentes son las derivadas parciales, y que era el vector que yo usaba para generar el plano tangente. ¿Se acuerdan cuando vimos un poco el plano tangente? Yo usaba el vector gradiente y las componentes del vector gradiente para hacer el plano tangente. Si yo digo que gradiente es igual a 0, esto es bien genérico porque yo lo puedo usar para funciones de 3 variables, 4 variables, lo que sea. ¿Ah? Acá que no nos movemos tanto de R2, o sea, de R2 en R,
Si yo digo gradiente igual a 0, yo de acá saco, que es lo que estoy dando en el práctico, que es derivada de f con respecto a x igual a 0, y derivada de f con respecto a y igual a 0. Porque estoy usando una función f de dos variables. Si tuviera tres variables, voy a tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿verdad? Entonces, esto es bien genérico, y acá saco el sistema de dos ecuaciones. O sea, hacer que un vector es igual a 0 supone que todas sus componentes son iguales a 0. ¿Me siguen, sí? Ya se entiende la idea. Esto no es suficiente porque hay puntos donde se cumple eso y no es un máximo y un mínimo. ¿Ah? Esto es muy análogo, es lo mismo que el análisis 1. ¿Se acuerdan que para sacar puntos críticos yo hacía derivada primera igual a 0? En el caso del análisis 1 yo tenía una sola derivada, entonces era un poco más fácil. ¿Ah? Acá tengo las dos derivadas. En realidad esto es un poquito más complicado. Nosotros no nos metemos en tanta teoría o en casos más raros. En análisis 1 ustedes creo que tampoco lo vieron de todo, pero los puntos críticos eran la derivada primera igual a 0 o los puntos donde la derivada primera no existe. Acá también pasa algo parecido, pero no nos metamos en ese lío todavía. O no lo vamos a ver acá. ¿Ah? Hace unos años se daba un poquito más complicado, ahora no. ¿Ah? En el práctico, creo que ya lo han visto ustedes, esta es la parte difícil, que la parte complicada de extremos, cuando hagan ejercicios difíciles, es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Ah? Entonces después si quieren les publico un ejercicio difícil, un poco más difícil para ver cómo me va. Bueno, esa es condición necesaria no suficiente. Para llegar a la condición necesaria y suficiente, hay todo un desarrollo. ¿Qué hace en el desarrollo? En el desarrollo lo que hace es Taylor, o sea, desarrolla Taylor de la función f. Yo voy a hacer una partecita acá y después salto al final. Yo hago por Taylor el desarrollo de f de xy. Y si se fijan, la primera parte del desarrollo dice así. Yo hago Taylor de f va a ser, el primer término de Taylor es la función evaluada en el punto, más la función derivada primera con respecto de x y de y, derivada primera con respecto de x evaluada en el punto p sub 0 por x menos x sub 0 más derivada primera con respecto de y evaluada en el punto por y menos y sub 0 más, bueno, ya sea hasta Taylor n igual 3, o sea, n igual 2 porque deja el resto acá. 1 sobre 2 factorial, que es un medio. ¿Se acuerdan cómo es Taylor, no? Acá hago derivada segunda con respecto a x dos veces, evaluada en el punto. Ahí lo resumí un poquito, ¿sí? X sub 0 y sub 0 lo voy a poner en el punto sub 0 por x menos x sub 0 al cuadrado más 2 veces la derivada cruzada, evaluada siempre en el punto, por x menos x sub 0 por y menos y sub 0, más derivada segunda con respecto a y dos veces, evaluada en el punto p sub 0 por y menos y sub 0 al cuadrado, más el resto. Yo quiero ver un poquito rápido, así vemos cómo es el desarrollo. Ahí yo hice Taylor, bien de la forma en la que hemos visto Taylor hasta ahora, pero yo puedo decir que, fíjense que si yo a esto le llamé x, y ese es x sub 0, cuando yo veo acá x menos x sub 0, ¿qué sería? X menos x sub 0 es delta x, o sea, esta distancia es delta x. O sea que x menos x sub 0 es delta x. Y y menos y sub 0 es delta y. Por eso, yo no me acuerdo en la apunte, pero creo que directamente acá pone delta x. Esto es delta y. Esto es, bueno, delta x al cuadrado, delta x, delta y al cuadrado. ¿Ah?
Entonces, en el desarrollo de Taylor, yo tengo delta X y delta Y. Me siguen más o menos, ¿no? Yo estoy tratando de que ustedes vayan con el apunte y intentando ver esto. En el apunte, o sea, en el desarrollo, después lo que hago es, si yo a f de x sub 0 y sub 0, que está acá, lo paso restando para este lado, a la izquierda, me queda así, me queda f de xy menos f de x sub 0 y sub 0 igual a. ¿Y por qué formé eso? Porque si yo formo esto, tengo la función menos la función en el punto. Esto es delta f, es el incremento de f. ¿Ah? Ese es el incremento de f, porque es función incrementada menos función sin incrementar. Porque xy es x más delta x, y más delta y. Entonces, yo lo que quería hacer era llegar a alguna expresión de delta f. Entonces, S pasa restando y entre los dos forman delta F. Después, sigan el apunte ustedes, ¿no? Yo estoy yendo un poquito rápido acá. Como la condición necesaria es que las derivadas primeras en el punto se hagan cero, este término se me hace cero porque tengo derivada primera, y este término se me hace cero. O sea que este término lo pasé para la izquierda y me quedó delta F. Estos dos términos que tienen derivada primera se hacen cero. El delta F me queda solamente con la parte de derivada segunda, queda así. 1 sobre 2, ese es un 2 factorial, pero es 2, es lo mismo. Y me queda eso instalado, o sea, me queda derivada segunda en el punto, con respecto a x dos veces, por delta x al cuadrado, más derivada segunda cruzada, evaluada en el punto, por delta x y delta y, más derivada segunda con respecto a x a y dos veces, evaluada en el punto, por delta y al cuadrado. ¿Sí? Más el resto. Y acá creo que le corto ahí. Bueno, me siguen más o menos, ¿sí? Estoy yendo un poquito rápido, pero... ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. ¿Y por qué hice todo esto? Porque yo había dicho recién que para demostrar que haya un máximo, tengo que demostrar que el delta F es negativo. O para demostrar que hay un mínimo, tengo que demostrar que el delta F es positivo. Para cualquier dirección que yo tome. O sea, no importa el ángulo phi o no importa el valor de delta x y delta y, cualquier valor que me mueva, el delta F yo tengo que poder demostrarle el signo. ¿Ah? Eso es lo que estoy queriendo hacer. Borro acá. Bueno, yo de acá salto. Yo entiendo que ustedes tienen apuntes, así que lo pueden seguir. De acá hay un desarrollo donde tengo que multiplicar por esta derivada, sacar, o sea, dividir por delta S. O sea, hay un montón de pasos. Y yo llego a una expresión que dice así. No me acuerdo. Es algo así. Delta S al cuadrado sobre 2. Sigan en el apunte el desarrollo, pero tengo una expresión gigante que dice, que yo tengo acá, derivada segunda con respecto a x dos veces por el coseno de phi más una derivada segunda cruzada por el seno de phi, todo esto al cuadrado, más, bueno, esto sí no me acuerdo, derivada segunda con respecto a x dos veces, derivada segunda con respecto a y dos veces, menos una derivada cruzada al cuadrado, sigo por acá, y acá me falta un seno cuadrado, ¿eh? Sí. Seno al cuadrado de phi, acá tengo una derivada segunda con respecto a x dos veces,
más el resto. O sea, yo parto de acá, síganme en el apunte, no es tan difícil, pero es un poquito rebuscado, ¿no? Tengo que multiplicar y dividir por delta S al cuadrado, delta S es delta X cuadrado más delta Y cuadrado, sí, o sea, es la hipotenusa del triángulo rectángulo que estaba a decir. Tengo que completar cuadrado y acomodar un poco. ¿Ah? O sea, yo llegué, después de un montón de desarrollo, a eso. O sea, estoy diciendo que delta F lo pude factoriar o acomodar de esa forma. Y de ahí yo voy a sacar algunas conclusiones. ¿Ah? De acá yo saco la condición necesaria y suficiente. Lo voy a hacer... Bueno, a ver cómo lo hago. Fíjense, el signo, lo que me interesa a mí es el signo de delta F. Yo tengo delta S que está al cuadrado, o sea, este término es positivo. Este término en 2 es positivo. ¿Ah? O sea que en el signo no me afecta, esto es siempre positivo. ¿Qué es lo que me está manejando el signo de esto? Fíjense, seno al cuadrado es también siempre positivo. Esto que está acá es siempre positivo porque está al cuadrado, o sea, esto es siempre mayor que 0. Entonces, yo arriba, en el numerador, tengo 2 términos. Fíjense que lo tengo. En el numerador me quedó un término acá y un término ahí. Entonces, una conclusión que yo puedo sacar es, si la suma de 2 términos, este es siempre positivo, esta partecita es positiva, la única parte que está medio complicada es el paréntesis este. ¿Va? Si yo supongo, vamos a suponer, que este paréntesis es positivo, ¿qué va a pasar? Si el paréntesis es positivo, me queda algo positivo más algo positivo por algo positivo, me queda siempre positivo. ¿Ah? Me siguen con el razonamiento, ¿no? ¿Me siguen con ese razonamiento, sí? Lo que está marcado, profe, es positivo, ¿o no? Claro, Sí. a ver sí, todo lo que puse en rojo son cosas positivas, en realidad. A ver, esto es positivo porque está el cuadrado, esto es un número, así que es positivo. El paréntesis no es que es positivo, pero como está el cuadrado, es positivo. Por culpa del cuadrado, ¿no? O sea que el que me lo hace cuadrado es este. Positivo. El seno no es positivo, el seno es positivo o negativo, pero está el cuadrado, entonces positivo. El único donde yo tengo dudas, o el único donde puede variar algo, es el paréntesis este. Este puede ser negativo o positivo. Ah, este es el que varía. Entonces lo que yo digo es, voy a asumir que ese paréntesis, que es derivada segunda con respecto a x 2 veces, por derivada segunda con respecto a y 2 veces, menos la derivada cruzada elevado al cuadrado, lo pongo así entre paréntesis, voy a asumir que es mayor que 0, como caso. ¿Ah? Incluso le pongo acá 1. ¿Qué pasaría en ese caso? Si este paréntesis es positivo, me queda positivo, 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 más algo positivo, más algo... O sea, sí o sí, el numerador es positivo. ¿Ah? Me siguen con la idea, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende así? Sí, profe, se entiende. Esto traten de agarrarlo porque esto es lo que en general se toma, o digamos, yo no sé cómo hacer parcial ahora, pero no sé, yo el año pasado cuando tomaba esto, yo tomé, por ejemplo, no les pegué el desarrollo, sino que les puse esto, era una fotocopia, ¿no? Yo les puse la fórmula esta, porque a mí en realidad no me interesa tanto el desarrollo. Si yo quiero ver un desarrollo bien hecho, voy a un libro, digamos, por ahí tiene poco sentido que se acuerden de memoria todo cómo llego desde acá hasta acá. ¿No? Pero sí me parece importante, digamos, viendo esta fórmula de grandota, sacar conclusiones. Entonces, digo, ¿qué pasa si el paréntesis es positivo? Si es positivo, el numerador es positivo. ¿Tá? Y el signo del cociente este, como el numerador es positivo, me lo va a dar el de abajo, porque si el de abajo es positivo, me va a quedar más sobre más es más. Y si me queda más sobre menos es menos. O sea, estoy diciendo que,
como caso número 1. Supongamos que ese paréntesis es positivo y que también el de acá abajo es positivo. Estoy suponiendo, ¿no? Que este es positivo y este es positivo. Si se cumplen esas dos, el delta F es positivo. ¿Ah? Sí, con el... a mí se me complica un poco acá porque el pizarrón no me ayuda. Es bien chiquito el pizarrón este. Ahora voy a hacer una cosa. No quiero borrar esa fórmula grandota porque de ahí quiero sacar conclusiones. Pero voy a traer acá. Entonces, yo lo que dije es, ¿qué pasa si, o pongo caso 1, el paréntesis ese es positivo? El paréntesis es derivada segunda cruzada al cuadrado, es positivo, y al mismo tiempo, el de abajo es positivo. Si se cumplen esas dos, yo puedo asegurar que el delta F es positivo, porque me queda más sobre más es más. Si se cumple que el delta F es siempre positivo, entonces tengo un mínimo, es lo que dijimos recién. O sea, cuando delta F sea positivo, quiere decir que la función siempre aumenta, no importa para dónde me mueva, quiere decir que yo estaba parado en un mínimo. ¿Ah? Puede ser que en el apunte llegue una expresión distinta. No, es esa. A ver. Sí, primero hace la condición del máximo y creo que después la del mínimo. Bueno, sí, pero la idea es partir de esta fórmula y acá sacar conclusiones, ¿no? Entonces, si este es positivo y ese es positivo, yo me aseguro que el delta F siempre es positivo, y entonces existe un mínimo. ¿Ah? A este paréntesis le llamamos hessiano, que es el determinante de esa matriz de hessiano que ustedes han usado en el práctico. Fíjense que es, lo vamos a hablar como matriz, pero esto es el hessiano. Y ese es el por qué, ustedes cuando hicieron el práctico, hacen las dos derivadas primera igual a 0, sacan los puntos críticos, hacen el hessiano, reemplazan los puntos en el hessiano, que es esto, y si da mayor a 0, tengo un extremo. Y después usan la derivada segunda para ver si es máximo o mínimo. ¿Ah? Entonces, yo le digo porque a veces se preguntan esas cosas. Si ustedes preguntan, ¿por qué hay un máximo? O sea, ustedes tienen que justificar el por qué. No es porque el hessiano es positivo y un máximo, sino que viene de esto, viene de, digamos, acá se explica el por qué. Me cinco la idea, ¿no? O sea, la justificación del por qué esto positivo me asegura que hay un mínimo o un máximo. Yo no lo voy a hacer, pero si yo hago lo mismo, o sea, esto es positivo, pero esto es negativo, o sea, positivo hessiano, y esto es negativo, me va a quedar algo positivo dividido algo negativo, me va a quedar negativo, entonces me va a quedar un delta F negativo y es un máximo. ¿Ah? O sea, mínimo y máximo es lo mismo, el razonamiento es muy parecido. Me falta hacer algo acá porque estoy incompleta una partecita o una idea todavía. Pero me siguen hasta ahí con el porqué, digamos. Sí, profe. Yo en todo lo que dije, si bien es cierto, me estoy comiendo una parte. Que ahora vamos a ver. Me tengo que estar seguro de que no me estoy equivocando, ¿no? Yo dije que esto era positivo, y esto era positivo, y esto era positivo. Pero, ¿qué pasa? Porque podría pasar que fuera cero. Yo acá puse positivo, pero en realidad el positivo lo puse por el cuadrado. El cuadrado me hizo positivo esto. ¿Ah? No porque el paréntesis sea positivo, el paréntesis puede ser negativo, pero el cuadrado me hace positivo. Pero podría darse que dé cero. ¿Sí? Porque si da cero el paréntesis, me queda 0 al cuadrado de 0. Y podría hacerse 0 todo esto. Así con lo que estoy
Yo dentro de mi suposición dije que esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, pero ¿qué pasa si hace 0 al mismo tiempo? Esto puede ser positivo, pero puede hacerse 0 por culpa de este y 0 de ese, y encontré una situación en la cual el hessiano positivo no me estaría dando un signo fijo. ¿Qué quiere decir un signo fijo? Yo estoy tratando de que esto siempre me dé positivo, para asegurar un signo, para el signo de delta F. ¿Ah? Entonces, puede ser que este hessiano sea positivo, pero esto se haga 0, y el 0 también se haga 0, y entonces, por más que esto sea positivo, se me hizo 0 y no tengo signo. ¿Ah? Bueno, lo que yo puedo demostrar, y no sé cómo hacer porque, bueno, voy acá abajo. Lo que voy a demostrar es que no pasa eso. Lo que voy a demostrar es que cuando esto se hace 0, aquel no se hace 0. O cuando este se hace 0, este no se hace 0. O sea, no se pueden hacer 0 los dos al mismo tiempo. O se hace 0 uno o el otro. Y eso lo hago analizando el tema de los ángulos. O sea, ¿qué estoy diciendo? Fíjense, este término, el segundo término, por más que este paréntesis sea positivo, se puede hacer 0 el término cuando el seno se haga 0. O sea, yo puedo sacar acá que si phi es igual a 0, me quedaría que el seno... un poquito ahí. Bueno, seguimos. Please, ustedes díganme si voy muy rápido o si no se entiende lo que estoy tratando de, porque quiero ver también lo de condicionado. Yo estoy diciendo que por más que el hessiano sea positivo, porque esto es el hessiano, podría ser que se haga 0 todo y tener hessiano positivo no me asegure en extremo. Pero lo que tengo que demostrar es que eso no pasa. Yo estoy diciendo que si phi vale 0, el seno de phi se hace 0. O sea que cuando phi vale 0, me está haciendo 0 todo este término. Pero cuando phi vale 0, me queda. Estoy diciendo que si phi vale 0, ¿qué me va a pasar acá? Si phi vale 0, se me va a hacer 0 esta parte. O sea, esto va a ser igual a 0 si phi vale 0. Pero el coseno de 0 es 1. Estoy suponiendo que phi vale 0, ¿sí? El coseno de 0 es 1. El coseno de 0 es 1. Entonces, esto me queda 1. Me quedaría la derivada segunda con respecto a x dos veces, dentro de este paréntesis. Y este no puede ser 0, porque, por varios motivos. Porque si es 0, tengo un 0 ahí, estoy dividiendo por 0. O no puede ser 0 porque si yo estoy suponiendo que el hessiano es positivo, ninguno de estos dos puede ser 0, porque si es 0, se me hace 0 esta parte y me queda hessiano negativo, porque esto queda al cuadrado con un signo menos. ¿Me siguen el razonamiento, no? ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Me Sí, siguen? ¿Me escuchan? sí, profe. ¿Se entiende? Entonces, yo ahí demostré que siendo este positivo, no se hace 0 al mismo tiempo y zafo. De hecho, en el apunte lo tienen, yo no lo voy a hacer, pero este paréntesis se hace 0 cuando yo puedo acá despejar phi. Saco esto igual a 0 y después puedo acá tangente o acá tangente. Pero ahí lo que quiero decir es que, o sea, lo que acabo de demostrar es que siempre que este paréntesis, al que le llamo hessiano, es positivo, me aseguro un signo positivo ahí arriba. ¿Ah? Bueno, el hessiano, ustedes lo han visto en el práctico, lo hemos usado, pero lo pongo acá. Hessiano
es un determinante formado por las derivadas. Voy a usar la misma notación. Es derivada segunda con respecto a x dos veces, derivada segunda con respecto a x con respecto a y, derivada segunda con respecto a y con respecto a x, y derivada segunda con respecto a y dos veces. ¿Ah? El hessiano, yo no se les complico tanto ahora, pero el hessiano, el determinante de eso, es en realidad el jacobiano del gradiente. ¿Ah? Si yo esto lo quiero generalizar a funciones más de dos variables, el hessiano, yo puedo tener un hessiano de 2×2, 3×3, es en realidad el jacobiano del determinante. ¿Ah? Es otra forma de definir hessiano. Bueno, yo les pido, porque quiero pasar lo que sigue, que sigan ustedes con el apunte y vean las otras conclusiones. O sea, yo acá puedo demostrar cuándo es máximo, cuándo es mínimo, cuándo es punto de osciladura y esas cosas. ¿Vamos? En general lo que se pide es esto. O sea, justificar o explicar por qué si el hessiano es positivo, o por qué si este paréntesis es positivo, aseguro que haya un mínimo o un máximo. ¿Vamos? ¿Cómo lo podemos? No voy con esto porque voy a robar. No, profe. Bueno, ahí borro. A ver, pregunta, por ejemplo. Como todo final en forma virtual ahora en mayo, pregunta de esto era: ¿por qué si el hessiano es positivo me asegura la existencia de un extremo? ¿Sí? La respuesta desde el punto de vista teórico es porque el tener el hessiano positivo me asegura que el signo de delta f, ¿sí?, o el signo de incremento de función, es siempre positivo o siempre negativo, o el signo delta f me lo determina una derivada segunda. Y eso me asegura de que se lo puedo demostrar, que eso me asegura que va a ser siempre positivo o siempre negativo el delta f, entonces puedo asegurar que hay un extremo, o un máximo, o un mínimo. ¿No? Yo le digo eso porque hay a veces confusiones, digamos, no en el parcial virtual, pero en parciales presenciales, a veces pide que, no sé, ¿cuál es la condición necesaria y suficiente para la existencia de un máximo? Si ustedes ponen que el hessiano es positivo mayor a 0, no es que está mal, es que le falta fundamentación. Esto es el práctico ustedes hacen esto mayor que 0, esto mayor, mínimo o máximo, pero tiene toda una explicación, un trasfondo, o sea, todo un porqué. ¿No? A ver. Tengo también, creo que. A ver si está escrito mejor. ¿Cuál está escrito bien? Bueno, extremos condicionados. Bueno, sigo una azul porque la negra no me escribe muy bien. Esto lo tienen en la página 62, pero nosotros vamos más a la 63, más o menos. ¿Ah? ¿A qué se refiere a extremos condicionados? Ustedes, bueno, ya han hecho el práctico, pero es encontrar máximos y mínimos que tienen una condición. Y yo entiendo que a lo mejor han hecho algunos problemitas. ¿No? Si yo me voy bien en forma simbólica, yo lo que estoy diciendo es que yo tengo una función de dos variables. ¿Ah? Una función de dos variables. Y tengo una condición. No sé en el apunte qué letra usa el apunte. Phi, creo que bueno. Phi. Phi. O sea, tengo una función que tiene dos variables y tengo una condición. Dice que es parecido, pero no es lo mismo. Esto lo tengo acá está en forma implícita, igual a 0, y acá tengo una función de dos variables. A la función a la que yo le quiero encontrar el máximo y el mínimo es esta, y esa es la condición. ¿Ah?
Entonces, el desarrollo que vamos a hacer ahora es cómo llegamos a ese método que es multiplicadores de Lagrange. Eso es lo que hicieron con Paola, creo que ayer, ¿sí? Yo lo que digo es, Z depende de dos variables. ¿Ah? Z depende de dos variables. Pero, esta expresión que está acá, esa expresión que está ahí, me está definiendo en forma implícita, me está definiendo en forma implícita ahí como una función de X. ¿Ah? O sea, eso me está definiendo en forma implícita que Y es función de X o que X es función de Y, lo mismo, pero supongamos que Y es función de X. Si es una función de X, entonces acá me parece a mí como que Y en realidad depende de X. ¿Me siguen con la idea o estoy medio volado? ¿Sí bien? Sí, profe. Fíjense, si yo acá, no sé, supongamos, porque geométricamente eso tiene una explicación lo que es, bueno, supongamos, no lo quiero complicar tanto, pero supongamos que yo tengo un plano acá, ¿no? Un plano que hace así. Es un plano que viene para adelante mío. ¿Ah? Me siguen con el plano, ¿no? El plano lo puedo ver ahí. Ese plano, o esa superficie, yo hice un plano porque sea un poco más fácil, es z función de dos variables. ¿Ah? Eso. Por otro lado, yo puedo tener, no sé, por ejemplo, la ecuación de una circunferencia trasladada acá abajo. Eso va a ser x al cuadrado más y al cuadrado igual a, o sea, es la ecuación de una circunferencia. Si esa circunferencia yo la levanto contra el plano, me voy a dibujar acá una curva. Así, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo? Si el plano que está acá arriba es un plano paralelo al piso, la imagen de la circunferencia es otra circunferencia igual, nada más que está más levantado más arriba. Pero, si el plano está como inclinado, la imagen de esa circunferencia ahí arriba es como tiene una forma como de elipse, ¿sí? Esa curva, si ustedes se fijan, tiene un máximo y tiene un mínimo. Pero yo lo que estoy haciendo con esto es calcular el máximo y el mínimo, no del plano, no de la circunferencia, sino de la unión de las dos cosas. Sería el máximo y el mínimo de la curva que queda cuando yo uno las dos cosas. ¿Siguen con la idea, no? Entonces, esto es una función en el plano, una curva en el plano, y esto es una superficie en el espacio. Al unir a las dos, me quedaría una curva en el plano, una curva en el espacio, por ejemplo. Yo estoy calculando el máximo y el mínimo de esa curva. Bueno, vuelvo acá. Entonces, yo estoy diciendo que z depende de dos variables, si la veo yo sola, es un plano, por ejemplo, o una superficie. Pero por culpa de esa condición, o a causa de esa condición, en realidad y depende de x. ¿No? Por ende, yo puedo calcular la derivada de z con respecto de x. Y pongo notación de derivada total porque en realidad z ahora no depende de dos variables, sino que depende de una sola. Y lo puedo derivar como función compuesta. Hago derivada de z con respecto de x. ¿Se acuerdan que derivada compuesta era z con x con ella misma? Una pregunta, profe. Con respecto a x. ¿Sí? Una pregunta, profe. ¿Z es la ecuación del plano ese que hicimos? Claro, z en realidad la ecuación del plano o de la superficie. No es un plano porque sea fácil, pero sí. Es una función que está en el espacio. Esto es una función que está en el espacio. Yo para que vean la diferencia, ¿no? Esto es una función de dos variables. Yo lo veo ahorita, son dos variables. Así que es una superficie en el espacio. Un plano, un paraboloide, lo que sea. Y esto, si bien yo tengo dos variables, en realidad tengo dos variables igual a cero, sé que esto me define en forma implícita, una en función de la otra, y en realidad es una curva en el plano, que es la circunferencia que está ahí, por ejemplo. Entonces, yo lo que estoy queriendo hacer es, sin tener que reemplazar la I acá adentro,
Porque si yo reemplazo la y acá adentro, tengo una función de una sola variable y puedo hacer máximo y mínimo con análisis 1. Se puede, ¿no? O sea, es válido. Lo que estoy intentando hacer es, sin tener que explicitar y demás, sin tener que reemplazar acá, encontrar un método para encontrar los máximos y mínimos de esa relación. Entonces, Z, entonces depende de X y de Y depende solo de, y depende de X, entonces lo derivo como función compuesta, derivada total, porque Z depende solamente de X en definitiva, y tengo parcial de Z con X, X con X, más parcial de Z con y con X. ¿Ah? Esto vale 1. Y como yo estoy queriendo encontrar máximos y mínimos, lo igualo a 0. Esto lo igualo a 2, porque la condición, ¿se acuerdan que para calcular máximo y mínimo es derivada primera igual a 0? ¿Me siguen hasta ahí, sí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, esto con Z. Si hago lo mismo con phi o algo parecido con phi, yo puedo decir que phi, desde el punto de vista de phi, tiene dos variables. ¿Ah? Entonces puedo plantear, ¿qué pasa si yo planteo la derivada de phi con respecto de x? Y depende de x, ¿eh? Me va a quedar así. Derivada de phi con respecto de x por la derivada de x con respecto de x más, acá, bueno, derivada de phi con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Y esto no es que yo lo igualo a 0, sino que ya está igualado a 0. Si yo derivo de este lado, derivo el 0 y me da 0. O sea, hay una diferencia conceptual, ¿no? En la primera derivada, yo le igualé a 0. O sea, esto lo puse yo. Para calcular extremos, para calcular extremos. ¿Se acuerdan que derivada primera igual a 0? Porque a esta función z es la que yo estoy queriendo calcular el máximo y el mínimo. Y en este caso, este igual a 0 viene porque ya estaba igualado a 0. ¿Ah? No es que yo pongo igual a 0 los dos. Uno lo pongo yo y el otro ya estaba. Esto se me va porque vale 1, o sea, se hace 1. ¿Ah? Y si yo lo veo ahora, hago así, tengo un sistema de dos ecuaciones, donde en las dos tengo derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Voy a usar eso, o sea, voy a despejar derivada de y con respecto a x de las dos ecuaciones y las voy a igualar. Hago la azul acá. Fíjense, hago acá arriba, de la primera, o sea, es más o menos fácil, derivada de y con respecto de x, de la primera, ¿qué va a pasar? Este que está acá positivo pasa restando, y este que está acá pasa dividiendo. O sea que queda algo así, queda menos la derivada de z. Yo puse z, no sé si en la apunte pone z o f, pero es lo mismo, ¿sí? Porque z es función de x. Derivada de z respecto de, creo que es x, dividido la derivada de z con respecto de y. O sea, paso este restando y paso este dividiendo. Y también lo puedo despejar de la segunda, me queda así. Derivada de y respecto de x. Me pasa lo mismo, pero con phi. Va a quedar así. Menos la derivada de phi con respecto de x dividido la derivada de phi con respecto a y. O sea, despejé de los dos lados esta. Y como tienen que ser iguales, ahora puedo igualar esto con esto. O sea, voy a decir así que menos la derivada de z con respecto de x. Se ve, yo está muy chiquitito porque derivada de z con respecto de y va a ser igual a menos la derivada de phi
con respecto de x sobre la derivada de phi con respecto de y. ¿Así? Sí. Sí, sí, profe. Bueno. Y ahora voy a hacer así, bueno, el menos s se va con ese menos. Y voy a hacer algunas cosas raras, voy a hacer así. Voy a cambiar estos dos términos. A ver, un verde. Lo pongo así en verde. Voy a hacer lo llevo para acá y lo traigo para acá. O sea, lo pongo acá y ese lo pongo acá. Porque esto es producto medio, producto de extremos. Así que yo esto lo puedo reescribir así. Derivada de z con respecto de x dividido sobre la derivada de phi con respecto de x es igual a la derivada de z con respecto de y, que se pasó allá, sobre la derivada de phi con respecto a y. ¿Ah? Y a eso Lagrange le llama menos lambda. Le pongo ese nombre. ¿Ah? Le pongo menos lambda. O sea, a eso yo le llamo menos lambda. Ese es el multiplicador de Lagrange. Yo de acá, fíjense, yo digo que esto igual a esto igual a esto. Puedo sacar lo siguiente. Si yo me fijo que esto es igual a eso, no me va a entrar. Bueno, intentemos hacerlo en un solo paso. Lo hago en rojo y lo pongo ahí. O sea, si yo digo que esto es igual a eso, me olvido la parte del medio. ¿Qué puedo hacer? Si esto es igual a esto, ¿qué puedo hacer? Lo puedo pasar para acá multiplicando. Lo hago, porque si no, vamos a parar. No me va a entrar. Hago así, a ver. Yo puedo decir que derivada de z con respecto de x sobre la derivada de phi con respecto de x, esta columna, es igual a menos lambda. ¿Sí? Y de acá lo puedo despejar y me queda algo así. Derivada de z con respecto de x va a ser igual a menos lambda por la derivada de phi con respecto a x. O sea, este pasó multiplicando. Y ahora todo este término que está restando, lo puedo pasar sumando para acá. Y me queda algo así. Derivada de z con respecto de x más lambda por la derivada de phi con respecto de x es igual a 0. ¿Sí? Sí. O sea, igual este con este pasó multiplicando, y después todo esto que está restando lo pasé sumando y me quedó igual a 0. Por eso puse menos lambda, por eso pone menos lambda, para que cuando haga todo este embrollo, me quede positivo ahí. En realidad es lo mismo, o por más o menos. Por acá. Y ahí casi que terminamos. O sea, yo llegué a que, a eso que está ahí abajo, o sea, derivada de z con respecto de x más lambda por la derivada de phi con respecto de x me da 0. Que eso está ahí. Si hago lo mismo, pero entre esta columna y lambda, háganlo, va a quedar así. Derivada de z con respecto de y más lambda por la derivada de phi con respecto de y es igual a 0. ¿Ah? Y es exactamente lo mismo, pero por otra parte. Y ahora tengo un sistema de dos ecuaciones, que es el que ustedes usaban para resolver los problemas de extremos condicionados. A ese sistema, yo le agrego acá la condición del problema. Y en realidad ese es el sistema que ustedes usaban. Tengo dos ecuaciones más la condición. A estas dos ecuaciones yo las puedo unir. Hago así una flechita.
y lo puedo simplificar un poquito, esto es más parecido a lo que ustedes hacían en el práctico, cuando yo tengo un sistema formado por la condición del problema y la función de Lagrange, que es x y lambda, ¿sí? Que va a ser, bueno, z, yo puse f de x y, más lambda por la condición. Borro acá arriba. Ustedes cuando plantean ejercicios en el práctico, esto lo iban a hacer, ¿sí? Yo formaba la función de Lagrange, que es esa, y a esta es donde yo derivaba. Si yo hago, en realidad, sí, si lo simplifico un poquito, esto lo borro y lo dejo así, yo puedo decir que de esta función que yo genere, cuando hago las tres derivadas, porque esta ahora depende de x, de y de lambda, si hago la derivada de esto con respecto a x igualada a 0, porque estoy haciendo máximo y mínimo, llego a eso. Cuando hago la derivada con respecto a y de todo esto, llego a este, igualado a 0, porque... y la derivada de esto en función de lambda, como esto no depende de lambda, vale 0, y la derivada de lambda por una función es la función, que phi. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. No entendí, dice. ¿Qué parte no entendí? Pablo dice no entendí. ¿A qué llegas haciendo esto último? ¿A qué? A ver. Lo borro acá. Así. Y borro toda esa pantalla. O sea, nosotros hemos llegado ¿qué? Lo azul, claro. Para resolver el problema, yo tengo este sistema que tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, porque tengo x, y lambda, me parece una nueva que es lambda. ¿Sí? Yo todo esto, al problema, lo puedo simplificar, o sea, lo puedo simplificar entre comillas en el sentido que lo puedo, desde el punto de vista teórico, simbólico, inventar una función f de tres variables, es una f nueva, ¿no? Esa función f es z más lambda por phi. Y yo ahora lo que hago es calcular máximos y mínimos de esa función, de esta nueva función, y lo que yo estoy diciendo es que si yo planteo máximos y mínimos para esta función es derivada de todo esto con respecto a x. O sea, tengo tres variables, entonces voy a tener tres ecuaciones. Las tres derivadas parciales igualadas a 0, porque esa es la condición necesaria, no suficiente, para calcular máximos y mínimos. Si yo planteo, o sea, lo que estoy diciendo es que yo hago así, derivada de f con respecto a x igual a 0, derivada de f con respecto a y igual a 0, y derivada de f con respecto a lambda igual a 0. Esa sería la condición necesaria no suficiente para que esta función tenga un extremo. La derivada de f con respecto a x me queda así. Uso la misma notación. Fíjense que acá puse f. F es z. Es lo mismo. Z era función de x y de y. O sea, z y f es lo mismo. ¿Ah? Me queda derivada de f con respecto a x. Tengo que derivar todo esto con respecto a x. Me va a quedar la derivada de f con respecto a x más, acá tengo lambda, que para mí es una constante porque no estoy derivando con respecto a lambda en esta derivada, entonces me queda lambda por la derivada de phi, estoy derivando con respecto a x, me queda derivada de phi con respecto a x, y la igualo a 0. O sea, yo de esta función planteé máximo y mínimo y llegué a esto. Si hago lo mismo con y, me va a quedar derivada de f con respecto a y, más lambda, derivada de phi con respecto a y, igual a 0. Y si derivo con respecto a lambda, esto no tiene lambda, así que es 0, me quedaría así 0, más
acá si tengo una lambda, la derivada de lambda por una función es, la derivada de lambda es 1, por esto, o sea, me queda phi. ¿Ah? Por eso en el práctico, yo no sé cómo hacer en el práctico, pero uno cuando tiene un problema, en general lo que hace es, hago f mayúscula de x y lambda, la función que tengo que calcular el máximo y el mínimo, más lambda por la condición, y a esta le planteo las tres derivadas. Es como un resumen. Esa f mayúscula es la función de Lagrange, es como una forma de resumir toda esa historia, ¿no? Yo en realidad es como que le calculo el máximo y mínimo a f mayúscula, pero porque ahí tengo la unión de todo lo que hicimos antes. ¿Vamos? Bueno, hasta acá llegamos. ¿Dudas con eso? Profe, Sí. nosotros en el práctico lo vimos como f de lambda x y. ¿Es lo mismo? Porque por ahí en el práctico, cuando, no sé, después reemplazas x en x y en y, y lambda en lambda, o sea, ahí no te afecta. Pero después, no sé, cuando haces el hessiano, por ahí pones las derivadas en una posición que si lo pones así te queda al revés. Te da otro valor, No influye, ¿no? ¿no? No. Gracias.